Dozers, sean bienvenidos en este nuevo video al municipio de La Lisa. Oigan, pero por supuesto que después de recientemente explorar un municipio bien cercano a este que es Marianao, que bueno, precisamente aquí comenzamos nuestro recorrido en uno de los límites que divide a un municipio con otro. Claro que íbamos a hacer también la visita de La Lisa en un video donde vamos a estar visitando varios de sus barrios. Así que de esta manera damos inicio a un nuevo contenido en el canal actualizado de barrios de La Habana, Cuba. ¿Qué tal están? Los saludo aquí caminando lo que se conoce como el puente de La Lisa y vamos a ver con qué nos encontramos para esta parte de la ciudad. Hace rato no visitábamos este municipio, así que básicamente estamos como que haciendo un revival de todas nuestras andanzas por acá hace tiempo atrás. Aquí les estoy mostrando cómo es la vida en los bajos de este mismo puente, como aquí justamente al lado de él hay casas de cubanos. Y básicamente dejamos atrás como que uno de los barrios que divide a La Lisa de Marianao, que es El Hueco. Hemos tenido una de las etapas más invernales en Cuba en los últimos tiempos y es por eso que en todo este recorrido van a haber personas con bufandas, con abrigos, con ropa de invierno, precisamente porque hace cuestión de unos días, después de pasar el octavo frente frío de esta temporada actual, llegó a nuestro país una especie de masa fría, de frío seco del Ártico, imagínense. Y se estuvo reportando una temperatura récord histórica en Perico, en la provincia de Matanzas, que verdaderamente yo desde que tengo uso de razón nunca había visto que se había reportado en las estadísticas esta temperatura 0 grados. Imagínense cómo estuvo el resto del país con temperaturas muy pero muy bajas en estos días. Así que ya dejando atrás este puente que, como se pueden dar cuenta, es un poco extenso, ya comenzamos a acercarnos a un poco más la vida para acá, para La Lisa. Les actualizo que para llegar aquí, dice el chofer, estoy cobrando 400 pesos desde La Habana hasta La Lisa, pero ya el transporte hasta La Lisa está a 500 pesos, caballero. Una de las realidades que guarda relación con lo que hemos hablado un poco en estos días con el tema del combustible y toda la situación que está sucediendo en Cuba recientemente con esos temas. Bueno, aquí les comparto una de las edificaciones, en mi opinión personal, más como que de antaño de esta parte de la ciudad, esta taberna de La Lisa del año 1924, que aún conserva parte de su arquitectura de aquella época precisamente. Entonces, ahora mismo estamos caminando por parte de la avenida 51 que pasa por este municipio. Quiero recorrerlo un poco porque saben que si hay un lugar donde van a haber más movimiento, vida cotidiana, es en las avenidas o en las calles céntricas, pero también aquí, atravesando esta parte, estamos como que visitando los alrededores de lo que se conoce como alturas de La Lisa, que por supuesto después de que caminemos unas cuantas cuadras, sí vamos a adentrarnos un poco. Bueno, aquí les puedo mostrar lo que queda de lo que en el ayer se le conocía como Cine Belisa. No sé si todavía sigue cumpliendo alguna función. Los conocedores de La Lisa o los que vivan aquí, vean este video, que me comenten, porque cuando uno ve esas edificaciones así cerradas,
y no vive aquí, no tiene forma de saber si todavía siguen funcionando o no. Vamos a cruzar. Que esta es una de las partes, en mi opinión, más comerciales que tiene la Lisa. Miren cómo en las mismas casas de los cubanos la gente tiene sus propios negocios, ya sea de venta de comida, de plomería, bisutería, de ropa. Y aquí nos encontramos con uno de los agromercados, yo creo que más visitados en esta parte del municipio. Bueno, miren, ahora mismo cogimos por la calle 160. Si seguimos avanzando varias cuadras, ya sí estamos como tal en el corazón de lo que se conoce como Alturas de la Lisa. Por aquí tienen el paradero de las guaguas. Vamos a estar trazando toda una ruta para tratar de hacer una mini visita de la mayoría de sus barrios, cosa que dije o que he dicho en este formato de videos, que uno hace como una pequeña exploración, pero verdaderamente abordar todos los barrios en un video no nos alcanza, la verdad. Ahora mismo está viendo un recipiente con carbón, porque eso es una realidad actual, que la gente está vendiendo carbón para cocinar con el mismo carbón, ya sea con otros materiales como con leña. O sea que no se asombren cuando vean varias gente vendiendo este producto y que ya empieza a subir su valor. Bueno, en relación a esa actualidad climatológica que les dejé a los inicios del recorrido, ya se pueden dar cuenta que después de varios días así grises, nublados, el sol ha salido un poco y esa masa fría del Ártico como que se ha ido alejando. Pero bueno, supuestamente a la fecha de grabación de este video va a entrar otro frente frío más. Así que se podrán imaginar que febrero vino frío. Y lo que siempre les digo a ustedes, ya cuando uno comienza como que a alejarse de calles céntricas, ya ves como que todos estos alrededores vacíos, casi nadie en la calle, 2 o 3 personas, incluyéndome a mí, creándoles este contenido, y vehículos de gente moviéndose y desplazándose con sus medios de transporte.
Espero que se hayan percatado que para esta parte de la ciudad juega un papel fundamental como medio de transporte el tema de las bicicletas, los bicitaxis. Bueno, yo debería coger uno para poder desplazarme mejor por los barrios. Con la cira. Con la cira. Y miren aquí una panadería. Entonces por aquí vamos a llegarnos y hacer una pequeña visita de la Iglesia Bautista Libre. Y aquí la tenemos. Me imaginé que no iba a ser de estas históricas que uno siempre visita para hablar un poco sobre la historia, sino una casa que es aquí seguro donde se hacen los cultos y demás. Pero bueno, señora Iglesia Bautista, ¿eh? Y así es como llegamos a uno de los parques que posee esta parte de la Alicia. Permiso. Bueno, gente, les cuento para ubicarlos, que sé que les encanta eso. Estamos caminando por la calle 83. Así poco a poco, mientras les voy mostrando parte de altura de la Alicia, porque básicamente eso es lo que estamos recorriendo en estos momentos. Queremos movernos a otra parte del municipio que se conoce como el Balcón de la Alicia. Y bueno, más o menos estoy aquí planificando mi ruta para llegar más allá. Miren por aquí otra iglesia, la iglesia de Santa Ana. Aquí es un poco fundamental las iglesias que son casas, ¿saben?
Y miren, como siempre, todas estas edificaciones tienen un apartado para los grupos de alcohólicos anónimos y los horarios de misa pueden verlos ahí. Bueno, y aquí mismo por 81 me estaba acercando a la parte de la Lisa que les mencioné, pero también el cementerio de la Lisa, otro lugar verdaderamente conocido de esta zona de la ciudad. Yo digo, caballero, Y bueno, así llegamos a el cementerio de la Lisa. Que descansen en paz todas las personas que se encuentran aquí. Y aprovecho mientras estamos bordeándolo básicamente para comentarles como dato curioso que es el segundo más grande de toda La Habana. Sí, como mismo están escuchando, con una superficie de 5.4 hectáreas y se ubica en el Consejo Popular, Balcón de la Lisa y Arimao. Se construyó en la finca Santa Teresa, la cual se escogió por la situación que tenía el terreno. Este terreno para su construcción se compró a partir de una colecta pública del proyecto de la alcaldía de Marianao y a partir de 1918 fue aprobada la construcción por el alcalde de Marianao, Baldomero Acosta, y tuvo un valor, se dice, de 61.000 pesos y fue diseñado por el ingeniero civil Eduardo Berto. Aquí está la entrada principal. Bastante, pero bastante extenso, que cuando estuve investigando básicamente ocupa una manzana entera. Yo solo les estoy mostrando el frente. Y bueno, como bien les mencioné, en este dato interesante del cementerio, ya estamos como tal acercándonos a lo que se conoce como Balcón de la Lisa. Qué cantidad de mini punticos así de venta de hortalizas y de vianda me encontraron en el camino. Bueno, ¿para qué hablar del tema de los precios de la comida? Cada día que pasa sube su valor y todo esto que han visto en el recorrido no es una excepción.
ya que estamos explorando esta parte, que sí, son dos barrios por separado, pero saben que aquí todo se distingue por consejos populares. En este caso estamos hablando del Consejo Popular Balcón Arimao. Aprovecho para darles también otros datos de interés que quiero compartirles. Y es que este limita al norte con Versalles y La Coronela, otro consejo popular, al sur con la autopista este-oeste y al este con las alturas de La Lisa y al oeste con Bello 26. Todos esos nombres que les mencioné son barrios de este municipio de La Lisa. Y si se preguntarán por qué se llama Balcón de La Lisa, bueno, se asume que se refiere a las alturas y Arimao al nombre dado a un cacique aborigen, cuya leyenda es muy parecida a la del cacique Atuey. Yo creo que es el cacique más conocido por Cuba y por todos los cubanos, que desde República Dominicana llega a estas tierras anunciando la llegada de los conquistadores. Aunque bueno, respecto al origen del nombre como tal, existen muchas divergencias. Así que los conocedores de La Lisa saben que estos son como que los espacios ideales para que ustedes dejen en la parte de los comentarios sus opiniones al respecto. Ahora, por esta misma calle, que es 220, ya vamos acercándonos un poco a Arimao y dejamos atrás el balcón. Para esta parte de La Lisa, y no tanto en estos barrios que les estoy mostrando, sino en otros que quizás veamos en una segunda parte, van a ver un mayor predominio de edificios como estos en vez de viviendas. Pero bueno, eso creo que será material para una segunda parte. Miren aquí cómo tienen un canterito y están trabajando la tierra. Ahorita hasta yo, vaya, es que no tengo la posibilidad. Pero si yo tuviese un terreno así, hasta yo me pongo a producir mi propia comida, verdaderamente. Porque sí, ustedes saben que yo soy por el estilo chismecitos así. Conozco gente que tienen un terrenito, que tienen un jardín o algo de eso, y en sus mismas macetas, es increíble. Lo mismo plantan ajo que cebolla. Y es un gasto menos que tienen que hacer a la hora de la alimentación. Y bueno, todos estos minutos, como les mencioné, son alrededores de lo que conforma al barrio o a esta parte de La Lisa conocida como Arimao. Y ahora vamos a llegar a la avenida, una calle céntrica, para movernos a otros que queremos visitar en este video. Bueno, llegamos a 51 nuevamente y vamos a cruzar ahora
porque ya de esta calle hacia allá, hacia adelante, estamos ingresando a otra parte de la Lisa conocida como Alturas de la Coronela. Y vamos a ver por dónde atravesamos para mostrarles un poco de esta parte del municipio. Bueno, por lo que estuve investigando, ya esto que se conoce como Alturas de la Coronela, ya viene siendo como una parte más campestre de la Lisa. Bueno, es que la Lisa de por sí está bordeada o rodeada, como se pueden haber dado cuenta, por bastante naturaleza. Les cuento que atravesando este mismo barrio o estos mismos límites de la Lisa, ya se llega a otros barrios que forman o conforman un municipio completamente diferente dentro de la ciudad de La Habana, que es Playa, ya que por aquí, si seguimos por estos límites, podemos llegar a zonas de playa como es el caso de Siboney y Atabey. El pozuelo de helado, el buen pozuelo de helado. Y dejando el pozuelo de lado atrás, se me olvidó decirles algo importante. Pues vaya, uno cuando anda por la calle creando contenido, hay cositas que uno como que quiere tener pendiente, pero se le van. Ahí mismo, en la avenida 51, donde cruzamos para acceder a este barrio de las Alturas de la Coronela, era donde se encontraba la antigua entrada al Cabaret Sanssouci. Detalle que tuvimos presente hace unos cuantos meses atrás cuando hicimos video de los cabarets en La Habana, Cuba, o en los años 50. Video que te invito a que pongas ahí en el buscador de YouTube, que ustedes están escapados ya,
ponen Yonix Dose Cabaret y le va a salir ese video donde estuvimos recorriendo o recogiendo la historia de muchos cabarets. Si llegaste junto conmigo a este punto del video, déjame un like, que se vale, es gratis y así me ayudas a que este video sea recomendado a más personas. Y mientras yo les voy dejando estos detallitos, yo vengo caminando por este pasaje bien adornado por estos árboles y así nos estamos moviendo hacia el próximo destino en los próximos minutos. Ok, así nos reinsertamos nuevamente en las zonas más aglomeradas, transitadas y concurridas para esta parte del municipio de Aliza. De hecho, ahora mismo vamos a estar pasando por, digamos, uno de los puntos de referencia más importantes que tiene esta parte del municipio, que es la Fuente de la Aliza. Y justamente, bien cerquitica de ella, que ahora mismo también vamos a visitarlo o mostrárselos, el Hospital Fran País. Y también, frente a este mismo hospital, se encuentra el área de vendedores por cuenta propia. Como pueden ver, hoy por hoy no está en funcionamiento, pero verdaderamente yo creo que una de las más grandes con las que cuenta La Habana. Junto con la fuente hay una especie aquí de parque que la gente lo utiliza para sentarse, para respirar un poco de aire, para coger un 10. Y bueno, ya en esta dirección, ahí nos estamos moviendo como que para el segundo puñado de barrios que conforman el municipio, que ya sí lo vamos a estar dejando como material para un próximo video, que saben que siempre juega un papel fundamental el hecho de que ustedes dejen su me gusta y a recibir bastante apoyo vamos a realizar la segunda parte de este video. Entonces miren, ya esto forma parte de los límites del Hospital Fran País. Miren todo el movimiento que hay en este pedacito del municipio. ¿Cómo? Ellos le ponen la fecha. Bueno, quizás voy a especificar porque después la gente dice, ¿dónde está el movimiento? Quizás debido al clima, debido al día, no se encuentren tantas personas, pero vaya, también que los tiempos seguro han cambiado, pero esta parte del municipio siempre tremendo movimiento de personas. Y como les mencioné, aquí está el área de los trabajadores por cuenta propia. Que como siempre digo, en estos lugares lo que no encuentres no lo vas a encontrar en ningún lado. Hice una pequeña pausa, fíjense que hasta paré el video, porque me llamó la atención un lugar que era una venta de antigüedades, ¿saben? Tipo un anticuario, pero más pequeñito. Y andaba en búsqueda de una antigüedad que ando buscando. Después en algún momento les hablaré un poco sobre eso en algún reel o algo así. Pero bueno, no digo en el artículo que estaba buscando, que era una sopera. Aquí por lo general es como un punto, no puedo decirles que es una piquera, pero es como un punto donde muchas personas se bajan, el carro se vacía
y el carro vuelve a recoger más personal para moverse para la otra parte de la Lisa que les mencioné. De cierta forma y estratégicamente, miren esta capilla de Santa Elena. Regresamos a los inicios del recorrido porque por aquí también queríamos hacer la visita de otra parte de la Lisa que se conoce como Versalles, que estaba precisamente cerca de todo lo que estuvimos documentando hasta este minuto. Y ahora mismo estamos caminando por la calle 190. Dozers, y así ponemos punto final a este primer recorrido actual en cuanto a barrios de La Lisa en La Habana, Cuba, y cómo se encuentran a día de hoy y todas esas realidades y actualidades que saben que a nosotros de vez en cuando nos gusta compartirles. Así que de esta manera me estoy despidiendo, acercándome un poco a la piquera de los carros rumbo al centro de la ciudad. Y nada, antes de despedirme, como siempre saben que les agradezco un montón que vean este video hasta el final y que me apoyan dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo, hypeándolo de ser posible y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Este resplandor me deja chino. Recuerden que los quiero un montón, que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.